palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Usted está a punto de escuchar una palabra transformadora, un mensaje predicado en la Iglesia del Centro, Buenos Aires, Argentina. En el último mensaje de esta serie que estamos desarrollando, aprendiendo a resolver conflictos, vimos que cuando los conflictos en nuestras vidas son algo permanente, recurrentes, y que permanecen sin resolverse, permanecen en el tiempo, son nada más que un espejo que refleja que el conflicto está primeramente dentro de nosotros y que también ese conflicto interior está sin resolver. ¿Te acordás? Yo te decía, cuando vos ves que tenés conflictos en tu matrimonio, que tuviste dificultades con esos amigos, que en el trabajo tenés conflicto con el jefe, con tus compañeros, que con tus hijos tenés problemas, etc. Todos conflictos distintos, pero con un mínimo común denominador. En todos estás metido vos. Así que si vos estás en todos esos conflictos y los conflictos permanecen, el problema primeramente está en vos. No quiere decir que los demás no tengan problemas, pero primeramente el conflicto está en vos. Así que el conflicto matrimonial, con mis hijos, con laboral, comercial, el conflicto me espeja, me muestra mi propio conflicto interior. Y vimos que al seguir los principios que encontramos en las bienaventuranzas de Jesús para resolver conflictos, vimos que cuando no podemos expresar la primera de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando no lo podemos expresar esto y no podemos resolver nuestras cuestiones interpersonales, es porque hay arrogancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vivo creyendo que los problemas están fuera de mí, que la culpa la tiene mi mujer, la culpa la tiene el jefe que no me reconoce, la culpa la tienen mis hijos que son rebeldes, la culpa la tiene el pastor en la iglesia, la culpa la tiene el hermano con el que no puedo trabajar juntos. Cuando la culpa siempre yo la proyecto sobre los demás, yo soy un arrogante. No puedo ver mi parte en el conflicto. No puedo ver que el conflicto me está espejando que yo tengo conflicto interior sin resolver. Cuando pensamos que el responsable siempre es el otro, en lugar de ver nuestra cuota parte de responsabilidad en cada conflicto que se presenta, es porque hay arrogancia. Y que cuando en lugar de vivir la bienaventuranza número 2, la de los que lloran, es decir, en lugar de aceptar la realidad del conflicto para poder enfrentarlo, para poder resolverlo, en lugar de eso lo vivimos negando, eso refleja que probablemente dentro de nosotros hay temor sin resolver. Esto lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Temor a repetir experiencias traumáticas, temor a ser rechazados. Y que cuando no manifestamos la bienaventuranza número 3, la de ser mansos para resolver los conflictos, y en lugar de ello atacamos, herimos, desvalorizamos, tenemos incontinencia verbal y agredimos, despreciamos al otro. Cuando vemos eso es porque adentro todavía hay, primero, falta de pobreza de espíritu, ¿no? Pero además hay odio acumulado, frustración acumulada, rechazo acumulado, cansancio. Y nuestros conflictos sin resolver Cuando estos conflictos permanecen en el tiempo sin resolver, lo que pasa es que nos están mostrando que la justicia del reino, cuarta bienaventuranza, no es nuestra búsqueda.
Y entonces revelan nuestros conflictos interiores sin resolver. Inseguridad, miedo a la carencia, miedo a pasar necesidad, espíritu de control, sentimientos de inferioridad, miedo al fracaso. Y entonces tratamos de ganar en todas nuestras discusiones, de tener razón, de aplastar al otro en el negocio, de salir victoriosos en los conflictos, y al hacer que el otro se sienta frustrado, lo que no nos damos cuenta es que esos conflictos que creíamos que nos fuimos ganadores siguen intactos. Y vos pudiste ganar una batalla, pero estás perdiendo la guerra porque el conflicto permanece. Dijiste: lo acosté al otro, pero en la próxima te van a acostar a vos. Y cuando somos intolerantes con el otro, o duros o agresivos, en lugar de vivir la bienaventuranza de ser misericordiosos, entonces el espejo de nuestro conflicto laboral, de nuestro conflicto matrimonial, de nuestro conflicto con nuestros hijos, nos muestra que dentro de nosotros hay falta de perdón y que también hay perfeccionismo sin sanar. Y cuando de repente el Espíritu Santo nos muestra que la bienaventuranza de ser limpios de corazón no se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos, es decir, la motivación de nuestro corazón no es limpia, que no estamos verdaderamente buscando el objetivo principal de todas estas bienaventuranzas, que es, como nos enseñó el pastor Sebastián hoy, ser hacedores de paz, trabajar por la paz, sino que estamos tratando de ver cómo arrimamos agua para nuestro molino, cómo sacamos ventaja de esta situación. El espejo de pronto se desempaña y nos muestra la verdadera imagen y lo que hay en nuestro corazón. Un conflicto interior que se ha cronificado, y vemos que en nosotros hay manipulación y espíritu de control. Si vos te estás sumando a la enseñanza en esta mañana, solamente hice un resumen de todo lo que enseñé el domingo pasado, así que probablemente acá tenés nada más que los puntitos, pero llévate la enseñanza del domingo pasado para poder identificar tu conflicto interior. Los conflictos son inevitables, pero cuando se reproducen en varias áreas de nuestra vida y se mantienen sin resolver, revelan que hay cuestiones dentro de nosotros que tenemos que atender. Con pobreza de espíritu, es decir, diciendo: Señor, no proyecto más la culpa sobre los demás, yo me hago cargo de mi parte. Y con pobreza de espíritu: Señor, te necesito, poder aproximarme a Dios y pedir al Señor que Él nos sane. Porque hay una realidad que en esta mañana quiero que vos puedas entender bien, y es que nuestra vida es como este queso. Nunca una ilustración de otra cosa, ¿no? Nuestra vida es como este queso. Este queso somos todos los que estamos aquí. En realidad este queso es toda la humanidad, ¿verdad? Pero para no irnos por generalizaciones, este queso somos todos los que estamos aquí. Me falta práctica, ¿eh? Este pedazo sos vos, Sebastián. Vení, Sebastián, parate acá. No te lo comas. Este pedazo sos vos. Vení, parate. Mostrá bien tu pedazo. A Sebastián vos lo ves por afuera, pero por dentro Sebastián es así. Es decir, Sebastián adentro tiene agujeros. A ver, Graciela, vení.
Este pedazo es Graciela. Date vuelta, Graciela. Así vos la ves por fuera. Pero adentro, toma Graciela, mostrar el pedazo. Graciela tiene agujeros. ¿Alguien más? Vamos a ver. Vení, Humberto, vos. Vení, que vos sos especialista en esto. Vení. A Humberto no sé si darle medio queso. ¿Sabés qué pasa con él? Tengo deudas de quesos. Me ha dado tanto queso en la vida. Humberto, mírenlo por fuera. Por dentro, Humberto tiene agujeros. ¿Qué tienen en común Sebastián, Humberto, Graciela? Son bien distintos, son personas bien diferentes, pero algo que tienen en común es que todos los tres tienen por dentro agujeros. Este pedazo soy yo. Seguro que yo no tengo agujeros. Yo soy el pastor de la iglesia. Epa, yo también tengo agujeros. Quiero ahora mostrarte la vida interior de otra persona muy importante. ¿Te gustaría saber de quién es este interior agujereado? Dice el dueño de este interior agujereado: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mega apóstol San Pablo también tenía agujeritos. Y mirá, escuchá y lee en la pantalla este otro agujerito. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Claro, detrás de cada agujero hay un aguijón que agujereó nuestro interior. Nos hirieron, nos abandonaron, nos rechazaron, tuve un defecto físico de chico, pasé mucha necesidad material, me divorcié, abusaron de mí, tuve esa situación traumática, tuve ese temor tan fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Agujeros más grandes, agujeritos más chiquitos, agujeros, agujeros, agujeros. Salvo Jesús de Nazaret, el varón sin agujeros, el varón perfecto, salvo él, todos los demás seres humanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos agujeritos. Y cuando estos agujeros no son tratados, nos conducen a conflictos relacionales. Por eso los conflictos matrimoniales, padres e hijos, laborales, entre amigos, comerciales, entre novios, son espejos que nos muestran el conflicto interior. ¿Para qué? ¿Para qué querés el espejo? Para darte cuenta que estás despeinado y peinarte. ¿Para qué
te refleja tu conflicto interior, para que nos sanemos y entonces podamos enfrentar los conflictos inevitables de la vida y resolverlos. ¿Qué hacer entonces con nuestros agujeritos? La bienaventuranza de la pobreza de espíritu nos hace primeramente reconocerlos y reconocer nuestra verdadera realidad. Decí conmigo allí en voz alta: yo soy un gruyer necesitado de la sanidad de Dios. Adentro mío hay agujeros. Presentate al que está al lado y decirle: mucho gusto, soy el hermano Gruyer. No. Primero reconocerlo, porque por años estuviste tratando de tapar los agujeros y se manifiestan, como vas a ver esta mañana, permanentemente en tu exterior. Cada vez que vos quieras esconder el agujerito en tu interior, el agujerito se va a manifestar más evidente. Cuanto más lo quieras tapar, más evidente se va a manifestar. No lo niegues. Tenés que llegar a reconocerlo y decir como Pablo: yo tengo clavado un aguijón y ese aguijón me ha hecho varios agujeros en la vida. Deja de negar tu temor, pánico a no dar la medida, a equivocarte. ¿No ves que al negarlo tu agujero se te hace más grande y tu aguijón perfeccionista se lo estás clavando a tu mujer, se lo estás clavando a tus hijos y además te está trayendo infelicidad a vos? Te volviste intolerante y lo estás agujereando a todos los que están alrededor tuyo. Deja de negar la frustración sin resolver que hay adentro de vos. ¿No te das cuenta que al negarla el agujero se te hace más grande y vivís agrediendo, vivís desvalorizando, criticando, siendo cínico, le clavás el aguijón a los demás y los otros están experimentando agujeros por tu propio aguijón? Y así podríamos seguir. En lugar de negar, aceptá la realidad de tu aguijón y de tu agujero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, no los que no lloran, los que lloran, los que reconocen, los que aceptan su huequito, recibirán consolación, sanidad. Cuando aceptamos nuestro dolor, es que podemos recibir consolación y sanidad. ¿Cómo podríamos graficar que no negamos nuestro agujero y nuestro aguijón clavado, sino que abrazamos la realidad de nuestro dolor? ¿Cómo lo podríamos graficar? Este es el de Pablo, este es el mío. Yo diría empezando a comerlo, ¿no? Coman, muchachos. Ustedes no quisieron pasar, yo le dije: ¿alguno más quiere pasar? Ahora querés pasar vos, ¿no? Eso revela tu agujero de desobediencia antes. ¡Aceptalo! ¡Qué rico que está! Pueden sentarse, llévense. Si hago ahora un llamado para pasar al frente, soy el predicador más exitoso de la historia. Pablo, el apóstol, pudo reconocer su agujero. Lo llama debilidad. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que entonces, cuando lo reconoció, recibió la gracia y el poder sanadores de Dios. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por lo tanto, dice San Pablo, me gloriaré más bien en mis agujeros, en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mirá qué cambio de perspectiva. Nosotros tapamos los agujeros y Él se goza en los agujeros. El poder de Dios y su gracia se manifiestan en nuestros agujeros, en nuestra debilidad. Cuando negamos, no solo el agujero se agranda y agujereamos a los demás, sino que nos perdemos la gracia maravillosa de Dios que quiere llenar todos nuestros agujeros. Quiere llenar todos nuestros agujeros de amor. Y nos perdemos el poder maravilloso de Dios que arranca los aguijones. Para que eso del pasado no te siga hiriendo y lastimando. Y para que ya no andemos lastimando a nadie nosotros, ni vivamos reabriendo heridas propias y ajenas. No es tu poder, querido negador. No es tu poder, no es que te pongas duro. No es que te lleves el mundo por delante y digas, aquí no pasó nada. No es tu poder, no es tu fuerza, es tu debilidad que se perfecciona, en la que se perfecciona el poder de Dios. Pero yo quiero ser fuerte, Carlos, no débil. Muy bien, ¿querés ser fuerte? Por favor, entendé que hay una ley en tu interior llamada pecado que ha hecho que vos no puedas ser fuerte en vos. ¿Lo escuchaste a Pablo? ¿Lo leíste a Pablo recién? Dice, adentro mío hay una ley que hace que yo no pueda ser fuerte, que no pueda hacer lo que quiero, lo que sé que es de Dios. Hay una ley adentro tuyo que hace que vos no puedas ser fuerte en vos, ni sano por tus propios medios. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, digo yo, y vos sos un miserable. Está buenísimo que querramos, que vos quieras ser fuerte, pero en las fuerzas de Dios, y que quieras sanarte, pero en la gracia de Dios. Y la gracia y el poder se manifiestan cuando yo reconozco mi debilidad. Por eso, si querés ser fuerte, tenés que empezar por reconocer tu agujero. Por eso, en el mismo pasaje, San Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces, decí conmigo, entonces, no de otra forma, entonces, cuando soy débil, es que soy fuerte. No sé si vos lo podés ahora traer a la memoria, pero cada vez que yo me mando una macana, no es cuando me siento débil, sino cuando me siento fuerte. Por eso dice la palabra, el que esté firme, ojo, mire que no caiga. Porque cuando estoy débil, soy consciente de mi debilidad y busco de Dios y le pido ayuda. Señor, en esto yo no puedo, pero cuando me la creo y esto ya lo superé y esta la manejo de taquito, ¿no? Ahí es donde piso el palito. Pero esto es ir en contra de la corriente de este mundo. Nuestra sociedad no quiere, nuestro sistema no quiere que vos vivas bajo la gracia de Dios, ni tampoco quiere que experimentes su poder. El sistema de este mundo, gobernado, dice Jesús, por el príncipe de las tinieblas, quiere que te muestres fuerte. ¿Para qué? Para que tus agujeros sigan invictos, sigan intactos, sin sanar, sin poder ser llenos de la gracia divina, y que tu aguijón permanezca clavado a fondo para que el poder de Dios no se exprese en tu vida. Y entonces todo el sistema de nuestro mundo
te conduce a negar la realidad interior y a protestar, y vivís haciendo piquetes contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres, y protestando contra el jefe, y creyendo que la culpa la tienen los otros, y siendo un acreedor permanente de los demás. Haceme feliz, dame lo que yo quiero, suplí mis expectativas. Y todos me deben. Mis padres me deben que no me dieron lo que yo necesitaba de chico. Mi mujer me debe que no me hace feliz. El jefe me debe que no me reconoce. El profesor me debe que me puso una mala nota. Y todos me deben. Y todo el sistema te conduce a negar. La antigua Grecia nos planteaba el mito del enfrentamiento entre Apolo y Dionisio. Apolo era la representación de la belleza, algo parecido. Y Dionisio, necesito un voluntario acá, representante de la fealdad. Pero el mito simbolizaba una metáfora del antagonismo existencial, vital, que se da en el hombre. Pero en nuestra sociedad, la demanda de nuestro sistema es que todos seamos apolíneos, jóvenes. Nadie quiere envejecer, nadie quiere, tenemos que estar todos estirados, ¿sí? Y no estoy en contra de que alguien se cuide, se arregle, se estire, lo que sea, se planche, vaya al lavarrap, se meta adentro, está bien. Pero voy al tema del sistema y de la demanda, ¿no? Todos tenemos que ser jóvenes, esbeltos. Cualquier arruguita hay que borrarla, eliminarla. Cualquier agujero hay que negarlo, taparlo, fuertes. Aquí en la iglesia somos todos perfectos, ¿no? Pero ¿verdad que no lo somos? Nos tenemos que mostrar perfectos, pero no lo somos. Y cuando queremos tapar la realidad, el agujero se manifiesta en nuestra discapacidad para trabajar con los demás, nuestra discapacidad para trabajar en equipo, se manifiesta en celos, en envidias o en lo que sea. Ahora, ¿para qué tenemos que aceptar los agujeros? Para simplemente decir, ¿qué va a hacer? No me queda otra. La vida me aguijoneó, aquí me podés ver, lleno de huequitos. No. Tenemos que aceptar los agujeros para empezar a sanarlos. Ante esta manía por tapar lo feo, hay toda una tendencia en el arte, en la arquitectura, en la moda, en un montón de manifestaciones que se llama feísmo, ¿sí? Y se da también en la espiritualidad chirla de la nueva era, se da en algunas corrientes psicológicas, algunos siguiendo el concepto de sombra de Jung, hablan de abrazar la sombra. En algunas de estas expresiones, esto significa tratar de aceptar que soy así y tratar de vivir lo mejor que pueda con esa historia de vida, con esos agujeros. O en otras expresiones, abrazar tu sombra para darte cuenta y sobre la base de tu esfuerzo, superar el lado oscuro de tu vida. Y si no podés, otra vez, conviví con eso lo mejor que puedas. Pero Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad y mi gracia será suficiente. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la trampa de estas corrientes? La bienaventuranza no es resignación. Tampoco es aceptación definitiva de lo malo, ni convivencia con lo pecaminoso. Es el reconocimiento de nuestro agujero para que Dios lo llene de su amor y poder, es decir,
para que Dios lo sane. Cuando en lugar de aceptarlo, lo negamos, el agujero interior no solo que no desaparece, sino que empieza a manifestarse externamente. Y sobre esto quiero ministrar en esta mañana, porque nuestros agujeros sin resolver se manifiestan, como vimos el domingo pasado, en conflictos sin resolver, pero además se retroalimentan y se expresan también en enfermedades físicas. Y sobre esto es que quiero ministrar en esta mañana. Nuestros cuerpos enfermos reflejan en muchas ocasiones procesos internos sin resolver, conflictos internos que no hemos sanado. Permítanme aquí hacer dos aclaraciones sobre lo que creo, sobre lo que pienso y sobre lo que voy a enseñar. La primera aclaración es, por favor, todos préstenme atención ahora, ninguno deje su medicación, ninguno deje su tratamiento médico después de lo que yo voy a enseñar en esta mañana. Ninguno de los que está enfermo y todavía no fue a hacer su tratamiento, ninguno deje de ir al médico si todavía no lo ha hecho. Vos hacés todos los deberes espirituales que yo te voy a enseñar en esta mañana, pero seguí con la medicación, seguí con el tratamiento, seguí con tu médico, porque Dios no compite con los médicos. Dios no compite, así que Él no se enoja por el uso de la medicina. Él se enoja con nuestra incredulidad, pero usa también a los médicos y los tratamientos para nuestro bien. Así que vos hacés los deberes espirituales que yo te voy a enseñar y vas a ser sanado. Y entonces cuando vayas a tu médico va a corroborar la sanidad. Y cuando Él te lo diga, entonces recién cuando Él te lo diga, vos vas a acabar tu tratamiento y tu medicación, no antes. ¿Amén? ¿Está claro? La segunda aclaración es que la enfermedad, como el sufrimiento en todas sus formas, es una realidad tan compleja que no acepta explicaciones simplistas. No hay una explicación y no hay una respuesta simplista para el sufrimiento en todas sus formas, entre ellos la enfermedad. Así que al explicarte lo que hoy quiero enseñarte, no estoy diciendo que todas las enfermedades se explican de esta manera, ni estoy diciendo que esta es la única forma de entender el proceso de sanidad. Solo quiero enseñarte en esta mañana que muchas enfermedades son el resultado de nuestros conflictos internos sin resolver. ¿Amén? Muchas enfermedades son la exteriorización de estos agujeros sin sanar. Por ejemplo, algunas de las infecciones son en muchas ocasiones conflictos que se han corporizados, somatizados. Quizás alguno está pensando que más bien serán el resultado de virus, de bacilos, de toxinas, de gérmenes. Pero la pregunta es, ¿por qué en este ambiente que está lleno de dichos agentes patógenos, yo me enfermo y vos no? Es decir, bueno, la respuesta podría ser, vos te enfermás porque vos tenés una tendencia o hay una zona en tu cuerpo de debilidad congénita o lo que fuere. Lo que no hay respuesta es para preguntarse por qué la misma problemática en diferentes personas con diferentes tendencias se da siempre en los mismos órganos. Es decir, no depende tanto de la presencia de los agentes como de la predisposición de mi cuerpo a admitirlos. Y como dije, la pregunta que sigue es ¿por qué yo estoy predispuesto a admitir esos agentes? La respuesta es falta de inmunidad. Aquí en nuestra congregación, no sé si están esta mañana, Carolina Cabrera, ¿estás ahí?
Sí, está ahí está. Carolina es una experta en infectología hospitalaria. Gracias a su intervención pude enseñar en el Congreso Internacional de Infectología Hospitalaria a médicos, a enfermeras especializadas en el área y luego recibir otras invitaciones en un par de hospitales más. Y estas personas especializadas en esto trabajan para alcanzar excelencia en la esterilización de los ambientes hospitalarios, de manera de reducir al mínimo la presencia de esos agentes. Pero también saben que el problema de la infección consiste más bien en la capacidad que los pacientes tienen de convivir con dichos agentes. Porque en un mismo hospital, en una misma sala, un paciente adquiere la infección y el otro no. Obviamente, esto no justifica que no se tomen los máximos recaudos y para eso están ellos, para trabajar en esto. Pero también significa reconocer la otra parte de la verdad y es la que está en nosotros. Y entonces, de pronto el médico me dice que como me estoy reponiendo, puedo ir a empezar a hacer la vida normal, la actividad normal, pero que no me conviene estar en ambientes donde hay mucho contacto con personas. Y uno se pregunta, ¿cómo hago? Porque no puedo viajar en subte, no puedo ir en colectivo, está lleno de gente, no puedo estar 8 horas en la oficina. Claro, porque aunque uno tiene que ser prudente en esto y tomar en serio la recomendación, pronto se da cuenta que de lo que se trata no es de estar en ambientes estériles, porque no existen, sino que la cuestión son mis defensas. Esto aplica al plano interrelacional, al plano de tus relaciones interpersonales, porque resulta imposible que vos vivas en un mundo estéril. Hay gente que viene y me dice, pastor, ore, porque en el trabajo donde yo estoy hay una persona que quiere lo malo para mí, yo siento que me tengo que ir ahí. Vas a vivir cambiando de trabajo toda la vida. Y ore porque el vecino, no sé, le veo mala cara, me parece que es un pay de la... Y por supuesto que hay que orar y todo lo demás, pero vos no podés vivir huyendo porque no existen los ambientes estériles, libres de gérmenes, es decir, libres de problemas y de conflictos, sino que de lo que se trata es de que vos puedas desarrollar la capacidad de convivir con ellos. ¿Por medio de qué? De un pedido y de una asimilación continua de la sabiduría de Dios y por medio de la guía del Espíritu Santo, para que vos sepas moverte en esos ambientes donde seguramente habrá conflicto, donde seguramente habrá celos, competencia, etc. Hoy en día en el campo de la ciencia, con la profundización de las investigaciones, especialmente a partir del tema del estrés, hoy ya se reconoce que la inmunidad está condicionada por la mente. De todos modos, es mucho más impresionante observar atentamente estas situaciones en uno mismo. Es decir, el que no quiera abrir la mente a un conflicto que le va a perturbar, va a tener que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos y a las enfermedades. La lucha mental en procesos de estrés que se mantiene en el tiempo y no resolvemos. Estamos en estrés en casa, con la esposa, con los hijos, y pasan los meses, y pasan los años, y en el trabajo. Todo eso termina corporizándose. Cuando vos no querés aceptar tus agujeros en tu interior, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace tu interior? Lo saca al exterior. Y los agujeros exteriores se manifiestan de múltiples formas. 1, con enfermedades. 2, con limitaciones materiales. 3, con nuestra forma de hablar. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca está hablando estos agujeros que están adentro.
4, en tu imagen. 5, en tus conflictos interpersonales, etc. Pero además, cuando uno niega en su interior un conflicto sin resolver, luego, cada vez que encuentre esa realidad en el mundo exterior, te va a producir a vos una tremenda angustia. Porque vos podés decir, yo no resuelvo el agujero, lo tapo, ni siquiera soy consciente de él. Y esto me está trayendo dificultades en mi progreso material. Y vos decís, bueno, sigo. Pero cada vez que te enfrentás con la necesidad, con la carencia, con la limitación, y no estoy hablando acá de lujo ni nada, estoy hablando de una vida digna, ¿no? Cada vez que te enfrentás con la imposibilidad de vivir lo mínimo, eso te choca y por más que lo tengas negado adentro, te transmite otra vez angustia. Y entonces, tu agujero recibe más angustia y se agranda más. Y más necesidad de taponarlo. Y cada vez que lo taponás, más grande el agujero, peores consecuencias externas, porque todo agujero interior sale para afuera. Y se produce como ves aquí en la pantalla, a ver si es la siguiente, ¿no? Bueno, se produce un círculo vicioso. Ahí lo tenés. Conflicto interior. En lugar de aceptarlo y resolverlo con Dios, pidiendo ayuda a Dios, y si necesitamos ayuda de otra gente también, conflicto interior, en lugar de eso lo negamos. Esto se multiplica en conflictos interpersonales. El domingo pasado vimos, los conflictos interpersonales se espejan que hay cosas en nuestro interior sin resolver que estamos negando, y eso trae mayor angustia, mayor agujero, más grande el agujero. ¿Y qué más? Se manifiestan enfermedades y en limitaciones materiales y en la imagen y en la forma de hablar. Y como seguimos negando, pero la realidad no la podemos negar. Hace 2 semanas que estás a los cascotazos con tu mujer. La realidad no la podés negar el agujero, pero no la realidad. La realidad se te vuelve con más angustia a causa de la negación. Por ejemplo, vos, hermana, tenés una depresión interna desde hace años porque no terminaste de perdonar. Pero como sos evangélica, no podés permitirte reconocer ni que estás deprimida y mucho menos que tenés odio en tu corazón. Y en lugar de exponer tu odio y de dejar que Cristo te liberte, te sane, liberando el perdón, la religiosidad, no Cristo, la religiosidad te anestesia el dolor y seguís tirando a pesar de la depresión oculta que tenés. Pero el odio ya empieza a corporizarse, a somatizarse en vos. Y también la depresión empieza a expresarse. Porque lo que vos negás interiormente construye tu exterior, y en tu exterior ya se está somatizando, corporizando con enfermedad física, se está corporizando con un hablar continuamente quejoso, negativo. Nadie quiere estar al lado tuyo, porque está tan harto de escuchar siempre pálidas, con una imagen que te ha avejentado más de tu edad cronológica, con una situación material que no coincide con tu capacidad, pero como estás depre, no podés pensar, no podés crear, no podés salir adelante, no podés progresar. Es decir, con todo el material, pensalo ahora a nivel de construcción, con los ladrillos, la cal, el cemento, con todo lo que yo niego y rechazo en mi interior, construyo un exterior. En las relaciones, a través de enfermedades, expresiones físicas, verbales, materiales.
Todo lo que no queremos aceptar en nuestro interior y que necesita ser sanado, fabrica un exterior. Así que la manera sana de exteriorizar lo negativo de nuestro interior, ¿cuál es? La manera sana es clavarlo en la cruz de Cristo de manera consciente, porque por su llaga somos nosotros sanados. La manera enfermiza es negarlo, taponarlo. Y entonces lo que vas a lograr es que estarás fabricando un exterior doloroso, sea con una enfermedad, sea con conflicto, sea con pobreza, sea con una actitud pesimista constante, con un hablar quejoso, con una imagen negativa, o sea con todas estas formas juntas. Así que el agujero que negamos en nuestro interior ahora se está manifestando en tu conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero como ese conflicto también lo negamos, como vimos el domingo pasado, el agujero entonces vuelve a nuestro interior y vuelve a nuestro exterior en forma de enfermedad. Vuelve a nuestro exterior, a nuestra economía. Vuelve a nuestro exterior en la amargura que hay en nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra insistencia en ocultar agujeros hace que nos pasemos el resto de la vida ocupados en nuestros agujeros. Y yo lo quiero tapar. Y tapo el agujero interior, pero continuamente se expresa exteriormente. Y no quiero dedicar tiempo a trabajar mis agujeros, pero me paso la vida tratando con mis agujeros exteriores, que son solamente expresión de lo interior sin resolver. Por eso que hay gente que vive tapando agujeros, ¿no? Todo, dice Jesús, todo lo oculto sale a la luz. El agujero oculto se exterioriza, sale a la luz en forma de algunas de estas manifestaciones, en forma de enfermedad o de alguna de otra expresión. En un sentido, nuestro exterior, si lo pudiéramos ver, si en esta mañana somos capaces de entender esto, nos da de golpe un baño de sinceridad. La máscara que nos pusimos se nos cae, porque cuando negamos nuestro agujero, cuando nos queremos hacerlo fuertes, cuando en realidad tenemos agujeritos y cuando nos enfermamos, entonces se manifiesta de golpe la realidad de toda nuestra debilidad. Se abandonan las pretensiones de autosuficiencia, de omnipotencia. Y si somos seguidores de Jesús, entonces nos abrazamos del único omnipotente y todo suficiente Señor y Dios. Y algunos hacen bien los deberes y aprovechan la enfermedad para replantearse la vida, por lo menos para empezar a trabajar en sus agujeros. Pero otros siguen negando. Y entonces, aunque los pediatras nos dicen que la fiebre es buena, porque con cada grado que sube la temperatura, dicen ellos, se duplica el funcionamiento del metabolismo y entonces todo el cuerpo intensifica todo su sistema de defensas, nosotros preferimos meterle al nene aspirineta hasta en el puré. Y el médico nos dice, mire, no le dé antitérmicos a menos que sea una temperatura muy alta, porque si no, lo que está haciendo, o no le dé este antibiótico, está tapando los síntomas, está escondiendo el problema. Pero a nosotros nos encanta tapar bien, que no se vean los agujeros, esconder. Y pretendemos, cuando se trata de enfermedades, solo atacar nuestra cuestión física, cuando en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, la causa está en nuestro interior. David
nos dice esto, y dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Así que David quería resolver el problema con medicación para los huesos. Pero el problema no se resolvía allí, sino en el mundo interior, en el mundo espiritual, que gobierna sobre la mente y la mente sobre el cuerpo. Espíritu sobre mente, mente sobre cuerpo. El síntoma físico, su problema de huesos, le estaba transparentando su problema negado mientras callé. Cuando reconoció su agujero de culpa, se sanó. Hace como 10 años o más, yo estaba haciendo una dieta estricta y sin embargo me sentía hinchado. Así que fui al que era en ese momento mi médico y después de que me hizo todos los chequeos y ver que no había razón para esa hinchazón, me hizo una pregunta. ¿Qué situación o qué persona te está hinchando mucho? Fue allí cuando me acordé de ustedes. No, en serio. Yo pude identificar la situación que me tenía hinchado, molesto. Pude orar, pude entregársela al Señor, darme cuenta que parte del problema era yo, y se me fue la hinchazón. Pero el síntoma me hizo ver mi agujero interior. No solo nuestro cuerpo está señalando algo, sino también las palabras que usamos. Por ejemplo, para seguir con otra sintomatología física, inflamación. Inflamar es una palabra que está compuesta por dos. In, que significa penetrar o dentro, y la palabra latina flama, que es nuestra palabra llama, de fuego, ¿verdad? Algo inflamable, decimos, hay que tener cuidado porque puede explotar. La palabra conflagración, que describe una batalla, un combate, un conflicto, también viene de esta misma raíz, llama. Y se usa también para un incendio, como para una guerra. La situación se inflama, se enciende y se produce una explosión. También vos y yo podemos explotar a causa de un conflicto interior. Y unos explotan emocionalmente y otros con una inflamación. Por eso es importante que entendamos que somos bienaventurados cuando no negamos el conflicto, interior o exterior, sino cuando lloramos, lo aceptamos. Porque la mayoría se inclina a creer que si un conflicto no lo veo, si yo lo tapo bien, si no lo veo, entonces el conflicto no existe. Es la ingenuidad que tiene el chiquito que piensa que si él cierra los ojos se hace invisible él. Pero vos y yo ya estamos crecidos, ¿no? Así hay muchos adultos que creen que cerrando los ojos el conflicto no existe. Pero cuando no estamos dispuestos a tomar conciencia de nuestros conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano físico, al plano material, se verbalizan y se manifiestan muchas veces en el plano físico, como esto que estaba explicando, una inflamación. El año pasado estaba ministrando en una congregación en Palermo, en Sicilia, en Italia, y antes de empezar el culto, el pastor Mauro Adraña, que además de pastor es psiquiatra, me trae a una mujer joven, que era una de sus líderes, y me dice, por favor, orá por ella porque sufre de hemorragias rectales y los médicos no encuentran la causa. Yo estaba por empezar el culto, estaba pensando que iba a predicar en otro idioma, ¿no? Así que inmediatamente levanté la mano, pensé, será hemorroides. Pero antes de que pudiera orar por ella, el Espíritu me dice, el síntoma es un reflejo de un conflicto interior. Y me guía a preguntarme, ¿qué está reflejando el síntoma?
Así que la agarro a la mujer con el pastor de traductor y le pregunto, ¿quién te traicionó? Bastó que le dijera eso para que a nivel cataratas se pusiera a llorar y decir, mi mamá me traicionó y no lo puedo aceptar. ¿Qué reflejan, hermano, hermana, tus síntomas físicos? ¿Espejo de qué agujerito interno? Muchos de los que están acá sufren alergias. Cada vez hay más y cada vez el número de alérgicos crece geométricamente. Viendo de qué se trata una alergia, ¿no? Lo que sucede con nuestros cuerpos es que el sistema inmunizador está preparado para producir anticuerpos como defensa ante los agentes invasores. Esto es parte de la maravillosa obra de Dios, de la manera en que Él nos ha creado. Pero en las personas alérgicas, este proceso se desorbita, se exagera. Y elementos que son normales, una flor, un perfume, la cáscara de una fruta, el pelo de un animal, de pronto se identifican como si fueran gigantes enemigos y cada vez son más las sustancias que a esa persona la afectan y más y más y más. Ahora, ¿qué es lo que algunas de las alergias están manifestando? Primero, temor. Hasta en nuestro lenguaje popular decimos, a esto le tengo alergia. Temor. Segundo, rechazo. El síntoma te está mostrando que hay adentro tuyo una agresividad reprimida que se está manifestando en la sintomatología física. Como vos tenés negado tu agujero de temor y tenés tu agresividad, hay algo que te está molestando, hay alguien que te está, y vos tenés la agresividad, en lugar de expresarla sanamente, la tenés metida para adentro, reprimida, entonces el agujero se manifiesta físicamente con algunas alergias. Y como normalmente nadie te trata con el agujero interior, sino que lo que se quiere es solucionar el agujero exterior, te tratan la alergia, te dan un antihistamínico y lo que sucede es que aun cuando la peguen en la alergia que vos tenés, te aparece otra. Y luego otra. Y empezó con el pelo de los gatos, pero ahora te molesta la cáscara del durazno, el polen de las flores. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero no se trata con el agujero del temor y de la agresividad reprimida. Y como el agujero interior está sin resolver, sale toda la agresividad cada vez con más reacciones externas. Así que muchos de los tratamientos lo único que hacen es fortalecer la defensa. Cuando la sanidad no está en la reacción, porque eso es precisamente algunas alergias, una reacción desmedida, defensiva desmedida. No se trata de eso, sino de hacerse vulnerable para tratar con el agujero de fondo y que Dios se perfeccione en tu debilidad. Los excelentes psicólogos que hay aquí en esta mañana y que usan las buenas estrategias, por ejemplo, como la desensibilización, no se olviden que solo eso es un primer paso. No se olviden que es un primer paso. La sanidad completa viene cuando el alérgico, o en el caso de los fóbicos lo mismo, aprende a afrontar lo que evita y rechaza. Y ese no es el pelo del gato, sino lo que representa a nivel del agujero interno. Así que está bien que le muestren la foto del gato, luego que le pongan un gato a 10 metros, luego que lo acerquen a uno. Todo eso está bárbaro para que se sane de la alergia al pelo del gato. Pero sanale el agujero interior, desensibilizarlo en el agujero interior. ¿Qué aspecto de la vida me da temor? ¿Qué cosas me están afectando y en lugar de resolverlas, estoy reprimiendo mi agresividad? Percibo que tengo problemas. Algunos alérgicos tienen pánico a comunicar afectos, a tocar, a abrazar, a comunicar
cariño. Las enfermedades respiratorias también nos muestran claramente los agujeritos que tenemos sin llevar a Cristo. Muchas veces les conté las experiencias de personas con problemas de asfixia que principalmente ministré entre pastores en Estados Unidos, en Canadá. Si no las leíste, léelas en el libro En lo Profundo. Pero detrás de estas enfermedades lo que está en juego es la libertad, el sentimiento de que hay una madre, un padre que me oprimen, temores. Algunos enfermos de asma pueden ver claramente cuáles son sus agujeros. ¿Qué es respirar? Tomar aire y soltarlo, tomar aire y soltarlo, tomar aire y soltarlo. Le pregunté a un médico en qué consiste el asma y me dijo que el problema con el asmático es que por temor a quedarse sin aire, toma excesivamente, inspira profundamente y provoca una dilatación excesiva de los pulmones y se produce un espasmo. Como no puede soltar, tampoco puede volver a tomar el aire que desea. Tomamos oxígeno, despedimos anhídrido carbónico, pero el asmático quiere chuparse todo el aire y se envenena al no poder expulsar y se asfixia. Algunos asmáticos tienen un desequilibrio interior entre el dar y el recibir, sea dar dinero, sea dar amor, sea dar conocimiento. Y cuando no saben, como no saben dar, se asfixian y provocan asfixia en las relaciones interpersonales. Se quieren chupar todo. Si se interrumpe el proceso de dar, Levítico nos dice que tampoco entra nada. La ley del granero, dice Levítico, vacía el granero del grano viejo para que Dios te dé grano nuevo. ¿Por qué nos cuesta dar? Por temor. Así que allí tenés que buscar tus agujeritos. Tal vez viviste mucha pobreza o mucha carencia afectiva. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si tan solo creyéramos en la palabra de Jesús y que Jesús nos dice, dad y se os dará. Es decir, que hay abundancia para el que da. Cuando creemos esto, pero nuestra vida cambiaría. Pero cuando en lugar de fe, en lo que Jesús nos dice, seguimos atados por el temor, nos asfixiamos, ansiamos el aire y nos desesperamos por tomarlo sin darnos cuenta que lo que sobra es aire. La palabra asma en griego significa estrechez de pecho. Toda estrechez es miedo oculto. También hay procesos asmáticos que tienen que ver con las alergias, ya hablé de esto, la relación con el rechazo, con el temor. Otros procesos asmáticos manifiestan el deseo de ejercer dominio sobre los demás. Y cada vez que te agarra una crisis, tenía a toda la familia bailando alrededor tuyo. Y un deseo de manipular el entorno y manipular a los demás. Por supuesto, sin darte cuenta, no lo haces de malo ni de mala. Ya voy a enseñar en próximos domingos cómo reconocer al manipulador que hay en mí para sanarme y cómo reconocer a los manipuladores para que no nos sigan haciendo daño. Por supuesto que ese deseo de dominio, en el fondo lo que esconde es el resultado de sentirme poco, mi sentimiento de inferioridad, mi autoestima pobre, mi insignificancia. Así que el asmático o algunos asmáticos podrán preguntarse, ¿siento temor a qué? A no tener dinero, a no tener amor, a no tener valía. Me sorprendo de golpe manipulando a otros, dominando. Me siento inferior ¿en qué? Porque cuando tengo una crisis, ¿qué aspecto de la realidad, del ambiente, de mi relación afectiva, de mi grupo de relaciones, de mi hogar, estoy tratando de manipular? ¿Cómo está mi sentido de valía? ¿Cómo está mi identidad en Cristo? ¿Qué cosas de la vida considero que tengo que evitar? ¿Las considero sucias? Cuando siento la contracción en el pecho, ¿a qué le estoy teniendo miedo? En los Estados Unidos ministré a un pastor que no podía comer alimentos sólidos. Es uno de los
mega ministerios de los Estados Unidos. Y tenía que comer todo el alimento triturado, tipo licuado, tipo papilla, porque se atragantaba con cualquier alimento. Y no le encontraban los médicos razones para esto, pero el Señor me mostró que había agujeros interiores y le pregunté, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué no podés tragar? ¿A quién es la persona a la que no podés tragar? ¿Cuál es la situación? Y allí me contó una situación que llevaba años en su vida y que la tenía atragantada. Nuestras maneras de hablar nos revelan también esto. Decimos, a este no lo trago. O decimos, esto me quita el apetito. Es decir, hay un agujero interior. O decimos, de verlo a fulano ya me revuelve el estómago. Y se le revuelve el estómago. Y va al médico y entonces le dan una pastillita que le normaliza el estómago, pero le trae el famoso efecto secundario. Y lo peor de todo es que no le sana el agujero interior que provocó todo. O decimos, esta situación me marea. Y se marea. El día de Barak atendía a un joven que después de una desilusión afectiva se le desató una diabetes. Yo no sabía de su situación afectiva, pero le pregunté por qué tenía temor a amar, a abrirse al amor. Y entonces me contó su historia. Como algunos, no todos, pero como algunos diabéticos, este muchacho quiere amor, pero no se atreve a buscarlo activamente. Algunas personas con problemas hepáticos. Hace 2 semanas se murió un siervo de Dios con un problema hepático. Cuando le pregunto a una persona cercana a él, me dijo, él era una persona con deseos sin moderación, deseos exagerados, ideales extraordinarios pero demasiados ambiciosos. Y luchaba contra esa realidad que no podía concretar y se lo terminó comiendo. Y los vómitos recurrentes como expresión de rechazo y de defensa, y la persona que está amargada y una agresividad sin resolver hay en su interior y probablemente tenga problemas de acidez estomacal, y las úlceras que manifiestan que la agresividad sin resolver la metimos para adentro y nos está agujereando el aguijón, en lugar de sacarlo nos está agujereando adentro. Y las personas que tienen problemas en el intestino delgado y que son tremendamente ácidas, críticas, analíticas, pero analíticas críticas. Y las diarreas permanentes que son temores sin resolver, y el estreñimiento que es una resistencia a dar, a avaricia, y el deseo de que nada de lo que tenemos oculto salga a luz. Y en este mundo donde hay un afán de aferrarse a lo material, ¿cuánta gente más que en las generaciones anteriores? Las estadísticas nos dicen que padecen de estreñimiento. Y así podríamos seguir describiendo enfermedades físicas y enfermedades que son solamente reflejo de nuestros agujeros interiores. Déjame decirlo así para resumir. Enfermedades que son exportaciones de nuestro interior, exteriorizaciones fabricadas por nuestros agujeros interiores. Como te dije hace algunos domingos atrás, los médicos ya lo saben bien y entonces dicen, fulanito de tal, el paciente de la 18, se hizo una peritonitis. ¿Cómo que se hizo? Se la hizo. Hoy también nos dicen que muchas de las enfermedades son opcionales. Así como nuestros conflictos interpersonales son expresiones relacionales de nuestros conflictos internos sin resolver, de nuestros agujeros,
sin sanar, las enfermedades son otra forma de manifestar en el exterior nuestro interior agujereado. También, como te enseñé en el domingo pasado, así como los conflictos son espejos, muchas o algunas de nuestras enfermedades son espejos de nuestro interior sin sanar, de nuestros agujeros interiores. Como no los queremos reconocer, como no los queremos afrontar, los terminamos manifestando en conflictos familiares, laborales, fraternales, comerciales y también en enfermedades físicas, en expresiones verbales, que lo único que hacen es sincerar nuestro interior. En este sentido, la enfermedad, en un sentido, viene a ser buena, porque pone negro sobre blanco algo que no queremos reconocer. ¿Qué hacer entonces para cerrar con nuestros agujeros? Primero, reconocelos y aceptalos. No trates de taponarlos ni de postergar su reconocimiento, porque mientras callé, mientras adverbio de tiempo, mientras vos dejás que pase el tiempo, mientras callé, mientras lo negué, envejecieron mis huesos. Mientras vos tapones, lo oculto saldrá a la luz por medio de enfermedades y conflictos. Primero, reconocerlos y aceptarlos. Segundo, lleva a Cristo tu dolor, lleva a Cristo tu complejo, lleva a Cristo tu trauma, lleva a Cristo tu sentimiento de inferioridad, tu sensación de rechazo, tu bronca, tu falta de aceptación, tu cinismo, tu desconfianza, tu espíritu crítico, tu odio, tus temores, tu perfeccionismo, tus culpas, tu necesidad de manipular, tu necesidad de controlar, tu victimización, tu resentimiento. Lleva a Cristo tus agujeros. Para todas nuestras carencias, hay un Padre que nos dice que si lo dejamos a Él ser nuestro pastor, nada nos faltará. Todos nuestros intentos por llenar nuestros agujeros con cosas, con personas, lo único que hacen es agrandar más nuestro vacío. Lo grave es que se nos pasa la vida y estamos intentando llenar los agujeros de reconocimiento. Y aun cuando recibimos el reconocimiento de los demás, no nos llena y creemos que necesitamos más. Porque cuando lo recibimos no nos llena y entonces pedimos más y buscamos más. Y como una droga buscamos más, una dosis mayor de reconocimiento. Y se nos pasa la vida y nada nos alcanza. Y se nos pasa la vida creyendo que el agujero lo va a cubrir Javier o Gustavo o Karina o Soledad. Y vamos cambiando de relaciones, y vamos cambiando de pareja, y vamos sumando amigos y relaciones. Y nada nos llena los agujeros porque son de una categoría diferente. Y lo que es peor, vamos a la siguiente relación con un agujero mayor y ese agujero mayor arruina la nueva relación. Y queremos llenar los agujeros con dinero, con bienes, y los agujeros no se llenan. Y la religión es otro intento de llenar agujeros, pero es otro intento inútil que no llena nuestros agujeros. El corazón con agujeritos es más que una canción de Floricienta. Es la realidad de todos nosotros. ¿Cómo se llenan estos agujeros? La Biblia dice que Cristo descendió a los agujeros más profundos de la existencia humana, a los infiernos más profundos. Y dice Efesios que luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, incluso tu agujero. Su exaltación por encima de todas las obras de las tinieblas, de los principados y de las potestades, que como vos sabés, incluye las enfermedades del alma, las enfermedades físicas y todo mal, todos nuestros agujeros. Dice que Cristo fue llevado por encima, le dio autoridad por encima y subió por encima de todo eso para llenarlo todo. Porque dice también Efesios, Pablo a los Efesios le dice, porque Cristo es aquel que todo
todo lo llena en todo. Solo el Señor puede llenar tus agujeros. Y el Salmo 107 dice: porque sacia el alma menesterosa, necesitada, y llena de bien, llena de bien, llena de bien al alma hambrienta. Él quiere llenar tus agujeros de bien. Si de verdad sos un alma hambrienta, no un tipo que dice: yo no tengo ningún agujerito, yo estoy bárbaro. Pero si sos un alma hambrienta, Él no va a dejar tus agujeros sin su bien. Te va a bastar su gracia y su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Él empezará un proceso en el que paso a paso irá llenando tus agujeros de bien, y luego descubrirás que había otros que ni siquiera conocía, y también el Señor los va a llenar, y vas a experimentar lo que escribió Salomón en Eclesiastés 5, porque no se acordará mucho de los días de su vida, es decir, de los dolores de la vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ese corazón con agujeros que tanto dolor, que tanta confusión, que tanta tristeza te trajeron, que tantas consecuencias externas te está produciendo, Dios promete que ese corazón con agujeros, Él lo llenará de alegría, porque Él lo llena todo. El sacrificio en la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz es presentado en la Biblia como sustitutorio. ¿Qué quiere decir? Muy fácil, que Jesús tomó mi lugar y me dio a mí el suyo. Jesús se hizo nosotros para hacernos a nosotros como Él. Así dice la Biblia, que Él se hizo, Él que no tenía pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos limpios de pecado. Dice que se hizo maldito en el madero para que nosotros ya no vivamos más en maldición, sino en bendición. Dice que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús también se hizo agujeros. Se dejó agujerear, clavar en la cruz, se hizo llaga para que nosotros fuésemos sanados de nuestros agujeros interiores y también de nuestras enfermedades. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga somos nosotros curados. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor y ponete de pie. Ponete de pie. Vamos a orar.